Hola a todos, bienvenidos a Geopolítica Cuántica. Soy JMR Salinas, hombre a cargo del canal. Bueno, Donald Trump ha hecho unas declaraciones muy importantes. Son un bombazo, realmente son un bombazo. Y os voy a leer el artículo que publica ahora mismo, un artículo, bueno, más que un artículo es una pequeña reseña sobre las declaraciones de Trump acerca de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasó el sábado 7 de octubre en la Franja de Gaza. Bueno, como en otras ocasiones os he recomendado, lo vuelvo a hacer. Voltairenet.org, la red Voltaire de Thierry Meyssan, me parece una de las fuentes de información más equilibradas que uno pueda encontrar en cuanto a las relaciones internacionales y la geopolítica. Bueno, el artículo se titula Trump llama a los israelíes a la moderación y a destituir a Netanyahu. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus partidarios y sus donantes que se esfuercen por lograr la destitución del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Personas cercanas a Trump dijeron que el expresidente estima que Netanyahu debe ser destituido para castigar su inacción ante el aviso de la inteligencia de Egipto sobre la inminencia de una gran operación del Hamas. Bueno, aquí hago un paréntesis porque, claro, la inacción. No tengo ninguna duda de que Trump, cuando habla de inacción, se está refiriendo a sabes lo que va a pasar y no haces nada, dejas hacer. Es absolutamente inconcebible, ¿no? En este 11S israelí, otra vez más nos cuentan una película oficial, otra vez más un gobierno que en estado de shock lo que hace es pedir la unión de todos los israelíes, todo Occidente, pero sacrificando a gente de su propio pueblo, como se hizo en el 11S. Y con esa excusa de lo que ha hecho Hamas, que evidentemente desde el punto de vista meramente superficial es aterrador lo que ha hecho y es terrorismo puro y duro. Bien recomiendo, porque además hay grandes análisis y buenos informes que a uno le hacen no situarse ni en el lado pro-palestino al 100%, ni en un lado pro-israelí 100%, ni muchísimo menos. Hay muchos y complejos matices. Pero está claro que se ha dejado hacer lo que ocurrió el otro día con Hamas, y esto ha producido lo que está produciendo. Tampoco hay que fiarse de las aparentes fidelidades, alianzas y discursos monolíticos de ayudas mutuas, ya sea del lado árabe o del lado israelí, porque entre bambalinas hay alianzas que nos escandalizarían y hay acuerdos que nunca vamos a conocer. Bueno, pues en este 11S resulta que los satélites, los sensores, las alarmas, las vigilancias por tierra y aire, no solamente del ejército israelí y su inteligencia interior, sino todas las ramificaciones que esto tiene con los países aliados, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que han tenido un fallo de seguridad. Estábamos entretenidos, no sé, comiendo porras y churros por la mañana ese sábado, ¿no? Igual que el 11S, es que el sistema estadounidense de seguridad es que es muy flojo, ¿no? Y entonces se nos han colado estos aviones y estos terroristas. Esto es lo mismo. Es absolutamente ridícula la versión oficial, fallo de seguridad. Por lo tanto, Trump es muy significativo cuando dice para castigar su inacción. Lo que quiere decir es que lo sabías y no hiciste nada. Continuamos. Donald Trump también pidió a sus partidarios que inciten a Israel a ser razonable y dar muestras de moderación. En Israel, el primer ministro Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant anunciaron que se preparan para aplastar a los animales del Hamas e instaron a la población de Gaza, 1,1 millones de personas, de Gaza ciudad, no la franja de Gaza, que son unos 2.300.000 en toda la franja. Cuando habla de Gaza, 1,1 millones, se refiere a la ciudad. E instaron a esta población de la ciudad de Gaza a huir del territorio a pesar de que se halla bajo un bloqueo total del ejército israelí. El expresidente Trump estaba considerado como un amigo personal de Netanyahu y como el presidente estadounidense más favorable a Israel, pero sus detractores afirman que ahora trata de vengarse del primer ministro israelí, quien le dio la espalda durante la elección presidencial
estadounidense de 2020. En mi opinión, es algo tan patético y ridículo que Trump, en una venganza personal porque su ego no lo soporta, como Netanyahu no me apoyó en su momento en mis elecciones, las últimas, las que entre comillas perdió ante Biden, ahora resulta que me vengo, porque mi ego está muy dañado. Entonces me vengo y hago este llamamiento frente a Netanyahu. Me parece muy, sinceramente, muy simplista. Esto tiene otra connotación. Y Trump, bueno, debe saber cosas. Debe saber cosas de, bueno, digamos los tejemanejes, aunque habla de Netanyahu, porque siempre hablan de las cabezas visibles, nunca nombran a las superlogias masónicas, nunca nombran a los grupos de poder, nunca nombran a los verdaderos artífices de lo que se acuerde y se mueve entre bambalinas. Y otra cosa importante es que toda la apariencia de la información oficial en los dos bandos, toda la apariencia de alianzas, es fácil que todo sea una farsa o que mucho sea una farsa. Quien dice ser amigo de alguien no lo es, y viceversa. Con los acuerdos de Abraham, Donald Trump trató de resolver el conflicto entre israelíes y palestinos recurriendo al interés de ambas partes por los negocios, siguiendo el esquema utilizado antes por el 7º presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, para poner fin al genocidio de los llamados Pieles Rojas, los pobladores originarios de los territorios que hoy conforman los Estados Unidos de América. Insisto que es importante estar muy atentos a los próximos días, semanas, meses. 22 años después todavía el 11S no se ha filtrado, no se ha desclasificado y no sabemos la gran verdad. Sí sabemos que fue mentira la versión oficial. ¿Vale? Quizás en estos tiempos de aceleración absoluta de todos los acontecimientos internacionales, de la reorganización de los centros de poder del mundo, cómo todos los conflictos se están activando como si fuese una gran cadena de volcanes a lo largo y ancho de la Tierra. Como también está habiendo mucha conflictividad social en los países, en los barrios, en los hogares, mucha conflictividad en las propias relaciones humanas, incluso con los humanos consigo mismos. Es decir, la sensación que yo transmito, que os quiero comentar, es algo muy grande se está cociendo, se está moviendo a niveles macro y micro en este planeta. Y esa sensación de aceleración del tiempo, de aceleración de los acontecimientos es muy importante, esa sensación, porque aparte de que es real, va unida a todo lo que está pasando. No tengo ninguna duda de que no solamente hay fuerzas que no conocemos y están detrás de los gobiernos o muy encima de los gobiernos y de las entidades que conocemos, el mundo financiero, los fondos de inversión, la gran banca, esas familias que mencionamos muchas veces, ¿no? Que manejan el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no dejan de ser actores públicos o semipúblicos que no nos dejan ver el bosque que hay detrás, el gran bosque. Entonces vamos a ver si ha dejado hacer todo esto, si ha permitido ese mega ataque terrorista de Hamas. Es ridículo las excusas que se ponen para decir que fue un fallo de seguridad, incluso un hackeo, escuché hace poco, un hackeo a los sistemas informáticos de seguridad de Israel. Es absolutamente patética esta versión, no hay quien se la crea, ¿vale? Entonces, podemos pensar en varias causas que han originado esto, muchas veces las causas se entremezclan, seguramente la élite oscura ya se ha inventado varias teorías de la conspiración que están preparadas para que salgan, y las personas que dudamos siempre de lo oficial nos las creamos las primeras de cambio. Eso pasó en el 11S, ¿vale? Entonces, mucha cautela. El dolor lo produce el ver cómo tantos seres humanos de Israel, de Palestina y de cualquier país del mundo sufren. Gente inocente sufre un montón. Luego quiero hacer una reseña muy interesante. Bueno, por cierto, os recomiendo, para entender bien la complejidad de Oriente Próximo, hace 3 días también Thierry Meissan publica en Red Voltaire Cambio de paradigma en Palestina. Leeros este artículo porque vais a ver la complejidad de intereses, de grupos, de cómo incluso entre los grupos islámicos o de liberación
como Hezbollah, como Hamas, en realidad no son aliados, como hay un montón de facciones, un montón de, pues eso, de intereses en todo Oriente Medio. Y os dais cuenta de que esa complejidad hace que uno dude de lo que se nos cuenta en la superficie. Parece en lo superficial todo más, digamos, más sencillo de entender, pero leeros ese artículo, que es un artículo como un ejemplo, hay muchísimos artículos, hay institutos de análisis geopolíticos, donde cuando los lees te das cuenta de la enorme complejidad que hay en todo el planeta, en este caso en Oriente Medio. Por lo tanto, cuidado con los aparentes aliados, con los aparentes amigos, con los llamamientos a la solidaridad, ya sea del mundo musulmán árabe o del mundo occidental, porque debajo hay un montón de puñaladas. ¿Hay algo diferente en esta guerra, en este conflicto, que nos haga pensar que estamos en una especie de final de los tiempos o alguien teme un estallido de la Tercera Guerra Mundial? Se hacen referencias a las profecías, y son ciertas profecías que han hablado siempre de esa batalla final entre el Islam y Occidente. Bueno, tengamos en cuenta todo, Con saber que no nos van a contar de momento la verdad, en esa complejidad de servicios de inteligencia, de incluso ramificaciones en los propios servicios de inteligencia, por supuesto al servicio de intereses que no conocemos y no es precisamente los intereses de los pueblos. Y quiero comentaros también algo muy importante como ejemplo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, solidaridad con Israel. Por supuesto, el ataque de Hamas es desde la parte superficial, sin entrar a analizar quién mueve a Hamas, quién financia a Hamas y para quién trabaja Hamas. Seguramente habrá un montón de milicianos de Hamas y de terroristas de Hamas que no tienen ni idea para quién están trabajando en el fondo, ¿vale? Pero las barbaridades que hicieron el otro día son tan bárbaras pues como las que la destrucción de la ciudad de Gaza sin ningún tipo de filtro, de todo lo que pilles, pues igual de mal. Es decir, al final no creo que se pueda apoyar ninguna de las dos cosas. Me hace mucha gracia cómo esta parte de la política española y de parte de la población llegan hasta a simpatizar con Hamas. Vosotros sabéis lo que en realidad los estatutos y la ideología de los grupos yihadistas, de los grupos, no solamente Al-Qaeda y Estado Islámico, sino otros grupos como Hamas. Vosotros sabéis, si por ellos fuese, estaba toda Europa islamizada, imperando la Sharia, se os iban todos vuestras formas de vida y todo vuestro mundo LGTBI y todo vuestro mundo queer, todo vuestro mundo woke, todo ese progresismo y ese bonismo, se iban al carajo. Es sorprendente cómo abrazáis algo que va a ir a por vosotros en cuanto pueda. En cuanto pueda. Todos los palestinos apoyan a Hamas, ni mucho en la Franja de Gaza, ni mucho menos. En este artículo que estoy comentando ahora, veréis cómo incluso Hamas y Al-Fatah, esos los dos grandes grupos que ahora gobiernan, uno en la Franja de Gaza, palestino, y otro en Cisjordania, palestino, cómo son enemigos, ¿no? Y cómo claro que hay palestinos que no son laicos también, o son marxistas, o siendo religiosos no son extremistas. Pero como ejemplo paradigmático de lo que son las alianzas, las amistades y las enemistades, el apoyo incondicional a Israel. Bueno, pues Israel, si algún día, Dios no lo quiera, pero si algún día, si no ocurre algo que pare la dinámica en la que está Europa y está España, espero que se pare con los golpes debidos que se tienen que dar y frenar todo esto. Pero acordaros los que apoyáis incondicionalmente a Israel, que cuando Marruecos invada Ceuta y Melilla o Canarias, ojalá no se dé, pero cuando los invada, acordaros pues de un montón de información y un montón de noticias como esta, ¿no? Israel abrirá 2 fábricas de armas en Marruecos y afianza así su cooperación militar con Marruecos. Marruecos está avanzando en su rearme de una forma muy potente, con un gran presupuesto de defensa y su gran aliado, el que le nutre de alta tecnología, el que le nutre de drones y otro tipo de armas, es Israel. No solo Israel, pero Israel tiene un grado de rearme hacia Marruecos brutal. Cuando Israel, este mes de julio de 2023, reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, ¿dónde están las personas que apoyan a Israel?
donde están las personas que presumen de patria española. Ahí no decimos nada, ¿no? Y cuando Donald Trump, antes de abandonar la presidencia, reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, esa gran puñalada de Estados Unidos. Pues podemos simpatizar con Estados Unidos y con Israel, claro, y tienen cosas interesantes. Pero de verdad, esto nos lo callamos. Nos está pegando puñaladas igual que a Francia o el Reino Unido. A España está recibiendo puñaladas por todas partes. Marruecos cada vez tiene más poder militar, cada vez tiene más seguridad en sí mismo porque está apoyada por Estados Unidos, por Israel, por Francia, por Reino Unido, básicamente por estos 4 países. Cada vez está más envalentonada y su proyecto de Gran Marruecos no lo va a abandonar, lo tiene. Y ese proyecto de Gran Marruecos está el Sáhara Occidental, está Ceuta y Melilla, incluso los islotes que hay alrededor o cerca, de soberanía española, está Canarias. Y en algún momento vamos a ver lo que pasa en el sur de la península. Bueno, pues Israel está detrás. De igual modo, insisto, es lamentable ver cómo otra parte de la gente que apoya a Palestina incondicionalmente, una cosa es el pueblo palestino en general, otra cosa son el análisis de las injusticias históricas y otra cosa es que te vale todo. Que jamás hace barbaridades, me vale. ¿De verdad? ¿Eso es así? ¿De verdad vale todo? Y nos excusamos en cualquier tipo de justificación semántica o ideológica. Entonces, por tanto, unos como otros son lamentables. Tanto en un pueblo como en otro, pierde España. Volviendo al asunto que nos ocupa principalmente, tenéis un montón de información sobre el rearme de Marruecos gracias a Israel. Por eso te digo que esas contradicciones que ocurren, ¿no? Apoyo a Israel, pero hago la vista gorda con la política de Israel con Marruecos. O apoyo a los palestinos, pero hago la vista gorda con la dictadura de Hamas en la Franja de Gaza, con la ideología de Hamas con las mujeres, por ejemplo, o hago la vista gorda con las barbaridades del otro día, cuando hicieron la incursión más allá de sus territorios gazatíes. Es probable una tercera guerra mundial, estamos ante un final de los tiempos, hay confluencia de intereses tanto de países occidentales como árabes para reconfigurar el mapa de Oriente Medio. Puede ser que haya una confluencia de intereses que ahora desconocemos muchos de ellos. ¿Se ha hablado del gas que hay en la Franja de Gaza o en las aguas frente a Gaza? Puede ser algo interesante como un interés, pero probablemente no hay un solo interés o no hay un solo objetivo, son un montón de objetivos. Aunque probablemente haya algún objetivo principal o un par de objetivos principales y luego hay muchos subobjetivos. Insisto, las apariencias engañan. Por eso destaco estas declaraciones de Donald Trump, porque evidentemente nadie se puede creer en su sano juicio que todo fue un fallo de seguridad. Trump evidentemente sabe que no lo fue, por eso habla de la inacción de Netanyahu. Y vamos a ver dónde nos lleva todo esto, porque, como decía, creo que he nombrado antes, el planeta está como en una cadena de volcanes que se están activando en cadena, uno detrás de otro, conflicto detrás de otro, y este ahora mismo es como la guinda de la tarta, la guinda del pastel. Claro que la industria, el complejo industrial militar estadounidense necesita ahora canalizarse hacia otro lugar, como puede ser Oriente Medio, porque ya se ha acabado un poco el negocio en la guerra de Ucrania. Evidentemente Rusia va a ganar, ha ganado desde el minuto 1 y bueno, es otro factor, pero seguro que tiene que haber algo más gordo como pasó en el 11S, que hay un montón de matices que hacen entender qué hay detrás de ese autoatentado, como el que ha ocurrido ahora. Mirad, aquí tengo también del Instituto Europeo del Mediterráneo un artículo muy interesante, Jamás en busca de su ideología. Y bueno, cuando leáis el anterior artículo de Thierry Meyssan vais a ver la gran complejidad de Oriente Medio, pero aquí he encontrado, por ejemplo, algo muy importante que hace que las circunstancias también sean distintas. Hay un acercamiento entre Egipto y Hamas, ¿vale? Entonces, Egipto ahora a lo mejor no va a colaborar, entre comillas, con Occidente como habría ocurrido hasta no hace mucho. Hay en esta red Voltaire artículos sobre la guerra de Siria, que yo cuando los he leído durante la guerra de Siria
me explotaba la cabeza. Porque la cantidad de grupos étnicos, religiosos, de milicias armadas que pueda haber en todo Oriente Medio, y cómo cada una está financiada o está movida por una potencia regional o una potencia mundial, y cómo las alianzas van y vienen, es casi como intentar entender el universo con el telescopio James Webb y que te lo explique un astrofísico y la cabeza te estalla. Pues esto es un poco lo mismo, es de una complejidad tremenda. Con lo cual es interesante huir de los simplismos, desconfiar y dudar sanamente de lo que nos cuentan todos los telediarios de un lado y de otro, tratar de buscar información alternativa. En la información alternativa, tratar también de tener filtros, porque también se hacen afirmaciones a la ligera que nos llevan a engaño también. No, no os quepa la menor duda que la infiltración de la inteligencia y la intoxicación y la manipulación de la opinión pública no solamente es con los grandes medios de información y de disuasión, ¿no? Globales, sino también en los propios medios alternativos y en la propia, lo que se llama ciencia de la conspiración. Hay que tener siempre esa duda razonable, permanentemente en alerta, con una atención consciente de lo que leemos, de dónde viene esa información, quién nos la cuenta, y estar dispuestos a reconocer siempre que nos podemos equivocar y podemos cambiar de opinión de la noche a la mañana, y lo debemos hacer cuando así lo sintamos. Por lo tanto, para finalizar, importantísimas las declaraciones de Donald Trump. Es algo increíble que un expresidente de Estados Unidos y que se va a postular para la reelección, y aparte de que es un expresidente, es que es un tío con una relevancia mediática potentísima. Cuidado la crítica que acaba de realizar a Netanyahu. ¿Vale? Importante. Así que os mando un saludo a todos y hasta la próxima en Geopolítica Cuántica.